Buenas tardes, bienvenidos a Loaiza Somos Salud. Se acerca la conmemoración de nuestro Bicentenario Nacional y Pamela Wong nos ha preparado una nota con el Departamento de Nutrición para mostrarnos alternativas de alimentos saludables y tradicionales de nuestro país. Veámosla. La gastronomía de nuestro país es caracterizada por la gran variedad de platos y su originalidad en cuanto a sabores. Y es en estas fechas de celebración cuando debemos cuidar más nuestra alimentación. La nutricionista Jessica Lizana nos comentará cómo el ingerir los alimentos adecuados y en las cantidades correctas contribuye beneficiosamente a nuestro organismo. Por tema de 28 de julio, en estas fiestas patrias que estamos viviendo en el mes de julio, nosotros vamos a ver muchos alimentos que vamos a tratar de consumir, pero tiene que ser de manera saludable. Como podemos visualizar en este caso, por ejemplo, el común arroz con pollo. Si nos damos cuenta del arroz con pollo, vamos a ver en este caso la cantidad del arroz, ¿no? Lo que había mencionado. Ahora, ¿cómo puede ser para una persona? El puño de una persona. El puño, y esa es la cantidad de arroz. De ahí estamos viendo el pollo, en este caso, que es la parte proteica, que es fundamental acá que vamos a hacer, y en este caso lo podemos complementar con ensalada, que es lo ideal, que sea la mitad del plato. Ahora, cuando nosotros preguntamos del arroz con pollo, nos dicen hay que consumirlo con papa a la huancaína. Pero papa es otro tipo de carbohidrato. ¿Cómo podemos nosotros reemplazarlo para que sea mucho más saludable en este caso? Con verduras, ¿no? Verduras, y podemos agregarle acá la crema a la huancaína. Acá, por ejemplo, lo que estamos presentando es otra opción, ya no lechuga, sino otro tipo de verduras, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver la col. También tiene unas propiedades distintas, cada verdura tiene propiedad. La col, vamos a ver la parte proteica, el huevo, las aceitunas y la crema, ¿no? Si se te dan cuenta, es la cantidad solamente, ¿no? Podemos consumirlo. Y de postre, la mazamorra morada, ¿no? En este caso, la mazamorra morada lo hemos preparado, pero también vamos a ver una pequeña cantidad. Y como refresco, una chicha morada bajo en azúcar. Si se dan cuenta, las porciones son fundamentales. A veces el ojo de la persona, cuando ve algo pequeño, en este caso, piensa que es muy poco, pero no, es lo que el cuerpo necesita. Y eso es lo que nosotros debemos consumirlo de acuerdo a las porciones. También nos da alternativas de alimentación que en estas fiestas patrias pueden consumir personas que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras, ya que en muchos casos, las personas con este tipo de enfermedades creen que deben hacer dietas estrictas, como el ingerir comidas sancochadas. Sin embargo, la especialista asegura que se puede comer rico y saludable. Por el tema de las fiestas patrias, sabemos que hay diferentes tipos de potajes agradables. En este caso podemos ver anticucho, podemos ver en este caso papas rellenas, carapulcras. En este caso, por ejemplo, podemos comer una causa de verduras. Una causa de verduras bajo en mayonesa y tiene que tener su fuente proteica. Acá está relleno de pollo y también hemos hecho una mezcla de atún y también la parte de huevo. Acá, por ejemplo, una chicha morada sin azúcar, y acá de postre hemos tratado de hacer una piña en rodaja. Y felices, como dicen, ¿no? Felices fiestas patrias, y hay que comer en nuestro plato felices también. Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Guillermo Castillo, él es médico neurólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, con quien vamos a conversar sobre las secuelas que deja la COVID-19 a nivel neurológico. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, la COVID-19 ha generado una serie de daños y complicaciones a las personas, pero no solo a nivel pulmonar, porque también se están viendo secuelas de tipo neurológicas. ¿Cuáles son las más frecuentes que se están presentando? Hemos visto diferentes tipos de secuelas, si podemos enfocarlo de esa manera. Hay secuelas inmediatas, porque no necesariamente el COVID nos afecta, como usted lo ha dicho, la parte respiratoria. Hay pacientes que han venido ya con manifestaciones neurológicas sin saber o sin tener manifestaciones respiratorias. Son complicaciones inmediatas, por decir. Y hay complicaciones más tardías, después que el paciente ya sale de alta, y es ahí donde empiezan a presentar algunas manifestaciones. Esos dos puntos es importante que podamos reconocerlos, tanto el paciente como el mismo familiar, que nosotros podamos verlo, ¿no? Cuando está hospitalizado no hay ningún problema, porque la visita es diaria, 2 veces al día, constantemente la evaluación. Es ahí donde el médico tratante en hospitalización lo detecta e inmediatamente nosotros vemos. De los que hemos visto, digamos así, desde el punto de vista inmediato, han habido varios factores que muchos colegas quizás le hayan comentado, que ha venido a ser mucho la automedicación.
salió una moda que las pacientes se automedicaban con anticoagulantes. Tomaban anticoagulantes y el paciente no sabía o hacía, por ejemplo, picos de hipertensión y por mala suerte, digamos así, hacían una hemorragia intracerebral, lo que comúnmente llaman un derrame. Era por una automedicación. Otras complicaciones inmediatas, digamos así, pero ya post-hospitalizado, venían a ser algunas complicaciones que ya afectan de manera indirecta el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir eso? Los nervios, pero no nervios de ansiedad, sino los nervios que nos mueven los brazos, que sentimos, que caminamos. Esas complicaciones son las más frecuentes que hemos visto, complicaciones de ese tipo. Las complicaciones, una vez que el paciente ya sale de alta, nos han venido de diferentes formas. Una de ellas, la más común, es la cefalea, o sea, el dolor de cabeza. Dolor de cabeza que está descrito dentro de los síntomas propios del COVID, pero que no implica un daño necesariamente neurológico, ¿correcto? Ya si ese dolor de cabeza viene acompañado con otros signos, llámese vómitos, fiebre, ya se nos complica, estaremos sospechando una sobreinfección. Tuvo COVID y posteriormente se presentó otra infección, y no necesariamente por el COVID, sino por otro germen. Otras complicaciones que hemos visto a la larga, hemos visto el tema que ya no sería tanto neurológico, sino sería a nivel de, yo le llamo neuropsiquiátrico, que vendría a ser la ansiedad. ¿Sí? Pacientes que han quedado muy ansiosos, mucho tiempo hospitalizados, sin ver a su familiar por el mismo aislamiento. Entonces llegan con dolores de cabeza, insomnio, sensaciones de adormecimiento y piensan que es neurológico. Entonces muchas veces están mal dirigidos y van con nosotros cuando en realidad es un tema más que todo psicológico o psiquiátrico. Doctor, ¿qué síntomas deben tener en cuenta las familias en casa o hasta los mismos pacientes que fueron dados de alta? Porque algunas personas no presentan los síntomas de manera inmediata. Pasan los días, las semanas y empiezan a sentir algunos malestares. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma para sospechar que el paciente está presentando una secuela de tipo neurológico? Bien, en cuanto a esto hay que tener muy en cuenta, y eso sí hacemos hincapié al familiar, que hay que tener en cuenta el estado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente de un momento a otro se queda dormido, duerme mucho, esa somnolencia es demasiado fuerte que ya por más que nosotros tratamos de despertarlo o el familiar, ya eso es un signo de alarma. Un dolor de cabeza inexplicable. No es que se haya golpeado, no es que haya tenido tensión, que es lo más común, sino que viene de un momento a otro dolor de cabeza, no cede con analgésicos comunes, el paracetamol, acetaminofén, lo que puedan tomar, y no calma, y es un signo de alarma. Tenemos que visitar ya a un médico, a un neurólogo, por emergencia es posible. De un momento a otro, como le comentaba, algunas complicaciones de un paciente que empiece a hacer mal control de sus funciones, presión arterial se empieza a elevar, glucosa empieza a elevarse, automedicaciones que hemos visto muchas veces. Entonces, cualquier signo de alarma, llámese conciencia, con su estado empieza a decaer, o un estado, lo que nosotros el médico lo llaman focaliza, o sea, no mueve un brazo, una pierna, medio cuerpo, eso inmediatamente. Y ya que en menos frecuencia que hemos visto, pero sí escasos, son crisis epilépticas. Pacientes que han tenido crisis epilépticas aparentemente sanos con ese antecedente, pero felizmente es un porcentaje bajo. Pero de todas maneras, esas son situaciones de emergencia que nos hacen tener mucho en cuenta, ¿no? Doctor, después de que sale de alta el paciente y con un problema neurológico detectado, ¿cada cuánto tiempo tiene que volver a acceder a una teleconsulta? ¿Cada cuánto tiempo requiere de asistencia médica? A ver, si el paciente ha sido hospitalizado por un problema neumológico, digamos, COVID respiratorio, en la casa me hace un problema neurológico, es necesario que tiene que ser evaluado por un neurólogo presencial. Tomamos las medidas necesarias, programamos a ese paciente a una hora especial, aislamos un consultorio para que pueda ser atendido con las medidas necesarias. Asumiendo que ese paciente ha tenido este problema fuera de hospitalización, primero es lo más común, tenemos que evaluar al paciente presencial. No podemos hacer lamentablemente teleconsulta. Por lo menos la primera vez tiene que ser evaluado presencial. Quizás más adelante,
con los exámenes que solicitemos y según el examen clínico como lo encontremos, podemos hacerlo ya de manera teledirigida. Entonces yo recomiendo eso, no pierdan de vista a su médico tratante, correcto. En caso que el paciente esté hospitalizado, bueno, nos llaman las veces necesarias mediante el sistema de interconsultas, pero igual, sale de alta del tema respiratorio y con alguna complicación neurológica, y va a depender también de qué complicación puede haber tenido. No es lo mismo tener una cefalea que haber tenido una hemorragia, por ejemplo. Dentro de hemorragia yo tengo que verlo de manera semanal, durante un mes por lo menos, para ver cómo va evolucionando, por el riesgo de una complicación, ¿no? Doctor, algunas recomendaciones que pudiera dar a la población, porque este es un tema bastante interesante y cada vez se ve información en notas periodísticas, creando mayor interés en la población. Es por ello que queremos saber cuáles pueden ser las secuelas o cómo cuidarse para poder evitarlas. Bien, lo primero que yo recomiendo siempre es la no automedicación. No automedicarse por el tema de complicaciones que pueden traer a la larga o enmascarar algún problema más serio. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, el manejo siempre de la mano de su médico tratante. Médico de casa, médico familiar, ¿correcto? El médico con el cual ustedes tengan mayor confianza, pero con ellos hacernos llegar, ¿correcto? En caso de haber signo de alarma, como ya les dije, dolor de cabeza intenso, convulsiones, un miembro no mueve, lo que llamamos focalización, medio cuerpo no mueve, ahí sí inmediatamente tienen que acudir a su hospital más cercano para ser evaluado por un facultativo. Ok, doctor, le agradezco mucho por esta información, que va a ser de mucha utilidad en casa para todos nuestros pacientes y también para los familiares que están con un paciente que ha sido dado de alta y todavía requiere cuidados para recuperarse de la COVID-19. En la siguiente nota, Randy García nos comenta cuáles son las recomendaciones para el cuidado de los adultos mayores en nuestros hogares. Veámosla. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el Perú existen 4.140.000 personas de 60 años a más, que representan el 12,7% de la población total al año 2020. Esta población fue la más afectada durante los primeros meses de pandemia por la COVID-19. Debido a ello, el doctor Juan Marcos Villón Almendras, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, nos explica las recomendaciones a seguir para el cuidado del adulto mayor en casa. En esta época en que ya las personas pueden salir a la calle, hay que tener en cuenta el concepto de burbuja familiar. Hay que recordar que muchos de los contagios que han sucedido en los adultos mayores, especialmente en la segunda ola, ha sido por contagio de sus propios parientes, sus propios familiares, ¿no? Entonces es importante que se establezca unos protocolos de cuidado y de bioseguridad, tratando al máximo de que no ingresen a esta burbuja, a este hogar, a esta familia, personas extrañas o personas que son potencialmente portadores de una infección. Es importante también recordar que ahora los adultos mayores ya no deben estar confinados en el domicilio. En un primer momento esto se tomó como una medida de protección, pero en el mediano y largo plazo ya deja de ser una medida de protección y más bien es totalmente perjudicial para los adultos mayores, tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, ¿no? Entonces hoy por hoy lo que se recomienda es que las personas dejen el confinamiento, tengan que salir, pero hacerlo en una manera adecuada, ¿no? En horarios adecuados y en una forma programada. Especialmente actividades al aire libre, actividades en áreas ventiladas, sobre todo los parques o los malecones. Los horarios es recomendable que sea cuando hay un poco de luminosidad solar. Recordemos que la luz solar es muy saludable para la piel de los adultos mayores porque favorece la producción de vitamina D, que es muy importante en el organismo, ¿no? Eso es importante recordar. Por otro lado, el doctor Villón informa que las atenciones a las enfermedades preexistentes de este grupo poblacional se vienen realizando por medio de la plataforma de teleconsultas del Hospital Loaiza, mediante el número 713-6800, en donde un especialista resolverá las dudas y o requerimientos del paciente usuario. En esta época es muy importante la comunicación que haya. El hecho de no estar
presentes o el hecho de no tener, digamos, un contacto físico habitual, el cual estamos acostumbrados en nuestras familias peruanas, ha hecho que muchos adultos mayores se sumen en estrés, en depresión, hay muchos problemas de sueño, personas que han empezado también a tener deterioros en sus funciones cognitivas. Entonces lo que nosotros recomendamos a los familiares es que hagan el máximo esfuerzo para mantener este vínculo de comunicación con las familias, de repente utilizando los medios virtuales o utilizando las visitas también familiares periódicas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, es muy importante ese aspecto que se ha ido descuidando en los últimos tiempos. Hacemos un especial saludo al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por su aniversario a realizarse este domingo 18 de julio y felicitamos su ardua labor en beneficio del paciente. Gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos el próximo viernes.